Ahora tenemos a otro compañero, Nacho Romón, que no Román, ¿eh? Nacho Romón. Nacho, nada, yo brevemente darte las gracias por colaborar con el simposio de la AETER y nada, no te robo ni un minuto más. Te cedo el lugar y vamos a gozar de ti y de tu experiencia. Hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a ti y a la Asociación Española de Terapia Regresiva. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las consecuencias del abuso sexual y cómo trabajamos el abuso sexual a través de la terapia regresiva. Eh, bueno, primero me gustaría presentarme porque sé que algunos me conocen, pero otros muchos no me conocéis, ¿no? Bueno, mi nombre es Nacho Román, como decía Carlos, no es Nacho Román, porque ya me ha pasado, no en esta, sino en muchas eh, conferencias que he dado que se han equivocado con este apellido tan extraño que tengo. No es común, ¿no? Y piensan que es un nombre, entonces ponen Román, ¿no? Y es lo que ocurrió, ¿no?, en los primeros carteles y también en este encuentro, ¿no? En este simposio. Bueno, como decía, soy terapeuta de terapia regresiva, psicólogo, economista, a más de 25 años trabajando de economista. Eh, Cambié mi vida absolutamente. Ya compaginé en mis últimos trabajos de terapia regresiva desde que leí el primer libro de Kabulis, que me lo leí en una noche, eh, y volví a recordar aquello que mi alma vino a hacer esta vida. Yo con 15 años quería ser psicólogo, pero en esa época, yo tengo 61 años, cumplo este mes 62. En esa época los psicólogos estaban mal vistos en el sentido de que trabajaban con básicamente con lo que llamaban locos en aquella época, ¿no? Personas que se creían Napoleón, que estaban en psiquiátricos y, claro, mi familia como que no le gustó. Mi vocación tiene mucho que ver con percepciones desde la infancia, del alma, visiones del alma, he visto cientos de ellas, ¿no? Percepciones del futuro. eh, Todas estas percepciones que yo tenía me hicieron, tras leer un libro de Freud que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, eh, poder y querer entender que hay escondido detrás del ser humano. Como digo, tras 25 años trabajando de ejecutivo de multinacionales y directivo de banca, cambié mi orientación profesional absolutamente, estudié psicología y aquí estoy de hace 19 años haciendo terapia regresiva, solo me dedico a la terapia regresiva, eh, y formando terapeutas también. Antes Carlos puso un escrito que alguien de mis alumnos, alguna persona, seguramente una alumna, porque la mayoría de alumnos son mujeres, y a eso me dedico hoy en día, ¿no? A la terapia y a formar terapeutas para que esta línea continúe, esta línea que muchos de nosotros los que estamos aquí, los oyentes seguramente vienen de la línea de Kabuli. eh, Debemos continuar con esa labor que viene incluso antes de Kabuli para que esta técnica sea cada vez más conocida, porque hay muchos problemas emocionales, físicos, mentales, que pueden ser trabajados, tratados con mucha rapidez, con una profundidad difícilmente comparable a otras técnicas, en el sentido de que esta técnica, terapia regresiva, es muy profunda, es la terapia del alma, digamos. Estamos trabajando con nuestra esencia, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando empecé como paciente, yo antes de formarme me trabajé como paciente, cuando yo tenía la idea de que era mi inconsciente aquel que guardaba toda la información y estaba en el centro del problema, ¿no? Y un día observo en una regresión dos figuras, una representaba mi consciente racional, en otro lado estaba mi inconsciente, en un diálogo, pero yo no me sentía ninguno de los dos. Había un tercero, estaba observando desde arriba todo
Yo lo definí como el observador. Luego he leído en algunos libros que lo denominan así, ¿no? Es observador, es lo que podemos llamar la conciencia, el alma, como quieran llamarle, ¿no? Esa esencia energética que previva el cuerpo. Y desde aquí, desde esta esencia energética que previva el cuerpo, es como trabajamos en la terapia regresiva, ¿no? Hoy, como digo, me gustaría hablarles del abuso sexual. Me centraré básicamente en el abuso sexual hacia las mujeres, niñas, porque después de 19 años y he tenido 700 casos de abuso sexual, creo que el 99% han sido mujeres o niñas. Eh, la primera parte de ello, de esta charla, me gustaría comentarles las consecuencias, ¿no? Eh, una pequeña introducción. Cuando trabajamos en terapia regresiva con el abuso sexual, no siempre es conocido el abuso. Es bastante frecuente que el abuso sexual se haya producido en los primeros años de vida. Y si es sobre todo antes de los 6 7 años, donde se crea el estado de conciencia beta, esa frecuencia cerebral entre 14 y 30 hercios, y se produce en esa edad, es muy frecuente que no sea recordado. No hay un recuerdo de ningún tipo, lo que hay son síntomas, ¿no? Y tantas las consecuencias que voy a hablar pueden ser trabajados también en terapia como síntomas de entrada o puertas de entrada hacia esa experiencia que de pronto resulta que es un abuso sexual en el caso de no ser conocido. Los que son terapeutas de esta técnica saben que esta técnica tiene algo maravilloso que no induce al paciente a ningún sitio, e incluso sabiendo que la experiencia conocida de abuso sexual existe, entramos también a través del síntoma, no mandándolo normalmente hacia la experiencia de abuso sexual concreta, porque puede haber otras anteriores, puede haber también en vidas anteriores, y si nos centramos en lo conocido, podemos estar dejando de escapar algunas cuestiones importantes. Eh, yo creo que en función de mi experiencia, cuanto más joven es la persona agredida y más puntual es el abuso, la probabilidad de que no recuerde este abuso es frecuente, ¿no? Es más alta la probabilidad. Eh, siempre cuando trabajamos un síntoma y accedemos a un abuso sexual, el terapeuta debe trabajar con exquisito tacto. Eh, no son experiencias fáciles para las personas e incluso en algunos casos se encontrarán, aquellos que sean terapeutas, que la persona se niegue a trabajar cuando le hacemos la anamnesis, la entrevista inicial, y él cuenta del abuso, que se niega a trabajar por la experiencia tan dolorosa, tan terrible que fue el abuso sexual, que ella recuerda en este caso. Obviamente debemos usar todas nuestras estrategias terapéuticas y de entendimiento hacia la persona, como para convencerla de que es lo único que podría hacer. Me acuerdo una chica que estuve una hora hablando con ella, ya en la segunda sesión, no en la primera sesión de entrevista, porque ella no quería acceder a un abuso que se produjo con 16 años. Y me acuerdo que yo le decía, mira, hoy tienes fibromialgia, hoy tienes anorgasmia, hoy tienes, bueno, una serie de consecuencias importantes. Y esto has visto que va a más, ¿no? Todos estos miedos que tienes a salir, todas estas cuestiones que te estás planteando. Hoy tienes 40 años. En España la esperanza de vida de las mujeres son 86 años. Yo te pongo en una balanza lo siguiente, ¿no? Es más doloroso, que tienes más miedo. Estar los 46 años que te quedan, espero que más, y con toda tu mente clara, o enfrentarte aquí una horita y media, a esto que te pasó, ¿no? Esto para mí, que es un recurso que utilizo, eh, es algo que tiene bastante potencia en cuanto a convencimiento. Las personas que les pones en esta balanza y visualizan hacia adelante su existencia y ven que hoy tienen ansiedad y están medicados, que no se llevan bien con su marido porque tienen
odio a la energía masculina por lo que pasó, por la traición que supuso que a lo mejor su tío o su papá abusara de ella, ¿no? Alguien en que confiaba, un hombre. Eh, Cuando le ponemos en esta balanza, nuevamente los pacientes deciden entregarse a este trabajo. Es un trabajo que, como digo, desde el punto de vista del terapeuta, acceder a él con exquisito tacto, pero sin dudar de que el paciente tiene que revivir aquello que tenga que revivir. Después de esta introducción, me gustaría contarles, no lo que he encontrado en un manual a lo largo de mi vida, sino el resumen de estos cientos de casos de abusos sexuales en cuanto a síntomas o consecuencias. Es un compendio, como digo, de más de 700 casos de abuso y de los síntomas principales que he observado en estos casos, algunos un poco extraños, como la culpa, extraños para el común de los mortales, ¿no? Que no trabaja con esta técnica. ¿Cómo es que alguien violado puede sentir culpa, ¿no? El primero de ellos que me gustaría contar, y es de los más frecuentes, es la ansiedad. La ansiedad es un síntoma y una consecuencia del abuso sexual bastante común. Es común, obviamente, en el estrés postraumático que se produce después del abuso. Pero más allá de eso, esta experiencia de ansiedad o este síntoma puede reaparecer años después. Imaginemos que el abuso fue cuando yo tenía 6 años y de pronto, 30 años después, me caso porque quiero tener hijos. Llevo con mi pareja conviviendo muchos años, pero siento por mi educación, por la familia, que es importante casarme. Esto es un caso real. Iré intercalando casos reales. Esta persona que se casa empieza a tener ansiedad. Al principio piensa que es por el matrimonio, ¿no? Montar todo esto de la boda, que siempre es bastante estresante, ¿no? Pero ese síntoma de ansiedad permanece tiempo después y tras un año con ansiedad que se le va incrementando, consulta y viene a mi consulta y descubre que tiene un miedo a que esa persona que viene ahora ya está embarazada, sea una niña, aún no sabe el sexo del feto, y que le pueda ocurrir lo mismo. Pero este miedo es inconsciente, esto no es un miedo que uno piensa conscientemente. Y en ese momento el inconsciente alma es esa conciencia que asocia cuestiones, ¿no? Eh, Hay algo muy curioso en esta terapia que observas al principio cuando me formé en esta técnica y empecé a trabajar con pacientes, veía que la lógica del alma o la lógica del inconsciente no es igual que la lógica del consciente, más bien es asociativa, ¿no? Yo puedo asociar, por ejemplo, un síntoma que es un enterramiento, por ejemplo, en otra vida, vivo, y entonces, ¿qué, qué cuestiones hay ahí? Bueno, hay oscuridad, cuando recobro la conciencia, estoy enterrado, no hay luz, tengo un peso en el pecho, porque hay tierra encima mía que pesa bastante, tengo miedo y angustia, o me produce todo esto miedo y angustia, y también tengo dificultad en respirar, porque a pesar de que la tierra está echada, hay algo de oxígeno todavía, y poco a poco muero, obviamente, ¿no? Hoy en día, ¿qué nos puede ocurrir, ¿no? Que si nos acostamos y es de noche, esto también es un caso real, ¿no? Y es de noche, yo de pronto despierto, estoy en posición horizontal y es de noche y despierto el resto de esas variables, por así decirlo, que es siento un peso en el pecho, siento pánico y tengo dificultades respiratorias. Esto es un caso que no tiene nada que ver con el abuso sexual, es un caso, pero lo he puesto de ejemplo para que entiendan cómo es esta cuestión asociativa y cómo se despiertan unos síntomas a raíz de otros, ¿no? Este caso es un caso de asma, un asma muy curiosa porque ocurría nada más por la noche, ¿no? Si la persona se acostaba durante el día y oía luz, no le ocurría. Esta persona llevaba 30 años con asma, es un alumno mío, y se le quitó de golpe, ¿no? Entonces, para que entiendan
cómo funciona esta asociación, ¿no? de estímulos, por así decirlo. Eh, Como decía, la ansiedad es muy frecuente que tras ese periodo traumático reaparezca más tarde, como ejemplo por esto de que quiero ser mamá ahora y mi consciente por esta asociación de yo cuando era niña me ocurrió esto y ser mujer es peligroso, todos esos mandatos que tenemos en las experiencias que nos introducimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y que son energía que está en nuestro campo vibratorio, despierten esos restantes miedos, ¿no? Otra de las consecuencias muy importantes y que para los terapeutas de esta terapia pueden ser puertas de entrada es la depresión. Eh, Esta depresión, además, como saben, no es una cuestión fácil, porque eh, los que trabajan, son psicólogos o trabajan con personas, ¿no? O hayan leído cuestiones de estas, saben que la primera causa de suicidio es la depresión. Eh, Sobre todo se produce, aunque pueda haber depresión en una única experiencia de abuso sexual, se produce sobre todo cuando hay abusos sexuales reiterados en el tiempo. Aquí les quiero contar un caso, para mí fue un caso de los más espectaculares que he tenido sobre abuso sexual. Era una mujer que me llegó casualmente, ni siquiera vivía en mi isla cuando yo hacía solamente sesiones presenciales. Hoy en día hago 90% sesiones a distancia, tengo pacientes en 3 continentes, ¿no? Y ella me vino a través de un paciente mío, que la conoció, yo vivo en la isla de Gran Canaria, la conoció en la isla de Lanzarote, era canadiense, y de pronto, mm, bueno, me convence mi paciente que la vea un sábado, porque se iba ella de viaje el domingo a Gambia, y él sentía que esta mujer necesitaba ayuda, no sabía por qué, fue una intuición de él, ¿no? Y él le convenció que viniera, ¿no? De pronto me veo a una persona, una mujer de unos 36 años, la persona con la mirada más dura que he visto en mi vida. Yo no he visto a nadie nunca con una mirada tan dura como esa persona. Eh, y me cuenta un caso espectacular, que fue un caso resonado, o sea, que fue un caso conocido en todo el mundo, salió en los telediarios de todo el mundo, en los noticieros de todo el mundo. Este fue un caso de una niña que es adoptada en Canadá por unos padres que la adoptan después de que sus padres biológicos la dejan en el hospital. Ella nace en el hospital y sus padres, que eran dos hippies alcohólicos de los años 80, no la quieren y la dejan en el hospital. Obviamente los servicios sociales de todos los estados que tienen estos temas de adopciones son vigilantes y visitan a la niña cada año. La niña vive alejada en un bosque lejos de la civilización y de pronto un año empieza los padres a dar excusas, ¿no? La niña salió a casa de una amiga que vive a una hora internada más allá en el bosque y cada año le dan otra excusa, ¿no? La niña está en un fin de semana en un campamento o la niña está esta semana con la abuela, etcétera, ¿no? Ya los servicios sociales extrañados, ¿no? Ya habían pasado años, algo así como 5 años, 4 o 5 años. La niña en ese momento creo que tenía 10 o 11 años. Acceden a la vivienda sin avisar, porque siempre avisaban, ¿no? En este caso acceden a la vivienda sin avisar, van hasta casa alejada en el bosque y de pronto la niña oye un coche que no conocía. Los padres no estaban y ella cuando oye el motor de un coche que no conocía, empieza a gritar, empieza a gritar y estas personas de los servicios sociales le pegan una patada a la puerta, entran y se la encuentran en el sótano de la vivienda encadenada, una cadena de hierro al tobillo, llena, rodeada de orines y heces, muy sucia.
habiendo sido objeto de violación casi a diario, con el consentimiento de la madre adoptiva, habiendo sido objeto de violación por parte del padre adoptivo. Ustedes imagínense la experiencia. Eh, Aún cuando la cuento y la recuerdo, se me ponen los pelos de punta de entender lo que tuvo que pasar esa mujer, ¿no? Yo, que como digo, desde niño tengo experiencias de ver el futuro, de ver las almas, de ver la energía de mis pacientes. Yo a veces detecto bloqueos energéticos en zonas de su cuerpo que los pacientes no te dicen incluso, ¿no? Eh, de pronto sentí que esta mujer se quería suicidar. No me pregunten por qué. E hice algo que no suelo hacer en la terapia, es ponerla en un momento futuro, en la muerte, en esta vida. Y de pronto le dije, contaré hasta tres, irás a la muerte de tu vida. Y le pregunté que cómo se sentía ahí. Ella, sin dudarlo, era una mujer que era la primera sesión que hacía. O sea, el mismo día le hice la entrevista y esa sesión. Me dijo, los problemas siguen estando aquí. Entonces yo, era lo que pretendía, ¿no? Que entendiera que existe un alma. El alma no, por quitarse, por quitar el caparazón, el cuerpo, por eliminarlo, no va a cambiar nada, absolutamente. Nada va a cambiar. Es más, vamos a tener que repetir las mismas circunstancias en la próxima existencia para superar lo que venimos a superar, para solventar todo aquello que nuestra alma arrastra desde hace seguramente muchas vidas, a veces milenios. Yo cuando me dijo eso, la volví a traer, vivimos toda la experiencia del abuso, hicimos todo aquello que hay que hacer en la experiencia, que luego lo veremos, ¿no? Que es lo que yo propongo que haya que hacer. Y cuando abrió los ojos, bueno, hubo una parte de la experiencia que no tiene mucho que ver con el abuso, pero es algo que me gustaría que conocieran. Ella, dentro de la experiencia que revive, vive cuando se incorpora a la mamá, ¿no? Entonces ella describe la casa en la que viven papá, mamá. Acuérdense que ella nació y se quedó en el hospital, o sea, nunca conoció fuera de mamá esa casa, ¿no? Era una casa muy sucia, un salón muy grande, lleno de botellas, papeles, colillas, y un único sillón, un único mueble en el salón. Estaba extrañamente en medio del salón. Lo describe como un mueble, un tresillo blanco, muy sucio, de flores rojas y blancas, muy grandes además, flores. Y dice, mi papá y mi mamá están haciendo el amor desnudos sobre ese sillón y de ahí nazco yo. Yo en ese momento me incorporo a mi mamá. Ahí está viendo como alma fuera del cuerpo todavía la experiencia de cómo se incorpora a papá. Eso, que son expertos en esta técnica, lo habrán visto alguna vez, que las almas rondan a papá y a mamá, a veces meses, incluso años, incluso varias almas están rondando, esperando su turno, por así decirlo. A veces de broma digo que es como la cola de la charcutería, ¿no? Donde cogen número, ¿no? Bueno, pues puede haber varias almas en esa cola para incorporarse, porque han elegido papá y a mamá para hacer, ¿no? A veces incluso hay algunas almas también rondando que tienen que ver con abortos anteriores, ¿no? Y que en algunas ocasiones, sin ir a la luz, pueden volver otra vez, ¿no? Pero bueno, continuemos con este caso sorprendente, ¿no? Esta mujer describe con ese dibujo de detalle la, la experiencia. Y yo cuando abre los ojos, ella me mira con una mirada durísima, como digo, y me dice, ¿y tú por qué sabías que yo me iba a suicidar? Y yo digo, bueno, yo no sabía que tú te ibas a suicidar. Dice, pues sí, lo he intentado dos veces ya, fracasé, y esta vez no iba a fallar. Ya tengo las pastillas compradas, las tengo en la mesilla de mi noche, en la mesilla de noche, al lado de la cama. Y yo me iba el fin de semana, mañana me voy a Gambia a despedirme de mi mejor amiga, una canadiense que trabaja en una ONG en Gambia.
y a la vuelta me pensaba suicidar. Y le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Dice, me he dado cuenta que no tenía sentido suicidarse, los problemas van a seguir estando aquí. No, no tiene ningún sentido. Al día siguiente estaba en el aeropuerto ella, esperando el vuelo, me llamó, estuve un buen rato hablando con ella, porque en Canadá a los 18 años puedes pedir al Estado quiénes son tus padres biológicos, y ya lo había pedido, no tenía contacto con su padre que seguía siendo un alcohólico, y ya contaba que no le interesaba la relación con él, pero sí se escribía emails con su madre y se veían de vez en cuando en Canadá. Y le escribe un email a su mamá y le cuenta la descripción. Le dice, mamá, cuando tu papá me tuvieron, vivían en una casa que era de esta forma y describe la casa. La madre le dice que era exacto lo que ella había escrito. Fíjense que es extraño, ¿no? Un salón vacío de muebles con un único mueble blanco muy sucio con flores grandes, rojas y amarillas, ¿no? Y la madre le pregunta muy extrañada, ¿y tú cómo sabes todo eso? ¿No? En ese momento no le quedó más, o sea, me llamó pues, muy excitada porque vale que una cosa es vivir en regresión, una experiencia donde te ves fuera del cuerpo, etcétera, y otra cosa es corroborarlo, ¿no? Corroborar esa experiencia con padres, por ejemplo. En este caso que he visto de los más de 5.000 casos que he tratado a lo largo de 79 años, he visto bastantes casos que ocurren estas cuestiones. Como digo, la depresión es sobre todo de las consecuencias de estos abusos, ¿no? También podemos hablar de la agorafobia, que son miedos a espacios cerrados o abiertos, pero donde no tengo control de la situación o no puedo recibir ayuda, ¿no? Donde psicológicamente quizás no puedo escapar, ¿no? También, ¿no? Esto se puede manifestar de forma constante a partir del momento del abuso sexual, sobre todo cuando la violación es eh, producida en la primera infancia, la adolescencia, a veces también en la adultez. Pero fíjense que muchas veces si hay una primera experiencia donde yo no tengo todavía la libertad de tránsito, de ir sin mis padres por la calle, y es la primera experiencia donde un día fui a comprar el pan y me ocurrió esto, se configura mucho más fuerte la calle es peligrosa porque no tengo experiencia de vivir la calle por mi cuenta donde no es peligrosa, ¿no? Al igual que si también es mi primera experiencia de contacto con un hombre a nivel sexual y es una violación. En vez de ser adulta, no estamos comparando, pero lo que sí estamos es viendo que hay síntomas más acuciados si es muy pronto o menos si es más tarde, ¿no? Aunque cada persona es un mundo y obviamente hay personas que, siendo en adultez la violación, los síntomas son igual o más potentes que una persona que vive un abuso sexual en la infancia, ¿no? Esto puede llevar a la persona a rechazar salir de su casa, por ejemplo, o tener interacciones sociales más allá de las que son necesarias para vivir, para trabajar, para hacer la compra, etcétera. Otra de las consecuencias, y que, como digo, son síntomas de entrada eh, para los terapeutas de esta técnica, es la anorgasmia total o parcial. Esta anorgasmia es frecuente debido al abuso eh, y tiene para mí una correlación fisiológica, ¿no? Es muy difícil sentir cuando el cuerpo está en tensión. Me refiero a estos niveles de la sexualidad, ¿no? Eh, y esta anorgasmia, como digo, está muchas veces relacionada con lo que pasó en el abuso sexual. Cuando experimentamos, y luego lo veremos en cómo se trabaja este tipo de experiencias, eh, cuando la persona revive la experiencia, en muchos casos lo que dice es, mis glúteos se ponen duros, todo mi cuerpo se pone duro, mi estómago se pone duro, cierro las piernas con fuerza y esta anorgasmia se produce por esa tensión eh, que revive cuando de pronto con su marido, con su pareja, hace el amor. Hay muchos casos en los que recuerdo una mujer que no le gustaba que su marido le tocara los pechos
o no le gustaba ella tocarle su pene. Y todo tenía que ver con esos recuerdos del alma, de la experiencia vivida, ¿no? Donde ese estímulo que es el pene, o ese estímulo que es mi marido me toca los pechos, le recuerda al resto de la situación. Fue terrible, ¿no? Como decía en la introducción, una de las consecuencias de este abuso, y que es quizás una de las más raras, ¿no? Extrañas, por así decirlo, es la culpa. La culpa, la sensación de culpa, eh, a veces por las palabras que dice el agresor. Yo a mis alumnos les digo que parece que hubiera una escuela de agresores sexuales, porque a lo largo de estas 700 sesiones que he hecho con mujeres que han recibido abuso, hay hay una tónica general de cómo le cuentan después del abuso las cosas, las consecuencias que pueden ocurrir si ella lo dice a sus padres, por ejemplo. Tengan en cuenta que la mayoría de las personas que hacen un abuso sexual están en el entorno familiar. Pueden ser familiares, puede ser el padre, los hermanos, tíos. eh, el entorno familiar puede ser también los vecinos, gente de confianza, amigos de los padres, ¿no? Donde el niño o la niña, en este caso la niña, tiene, la, es una figura de autoridad en muchos casos. Recuerden cuando eran niños, ¿no? Nosotros creíamos a nuestros padres, ¿verdad? Queríamos a tíos, ¿no? Porque si decían, estábamos nuevos en esta vida, en este mundo, en esta existencia, en este cuerpo, y estábamos en un momento de aprendizaje, ¿no? En este caso le pueden decir, por ejemplo, si mamá se entera de esto, te va a dejar de querer, te va a abandonar, ¿no? Porque tú has sido parte también de todo esto, ¿no? Eh, tú has venido voluntariamente conmigo. Yo te dije que vinieras aquí a este cobertizo conmigo y has venido voluntariamente. Luego ocurrió lo que ocurrió. Obviamente la llevó engañada, pero también es que está haciendo un doble engaño ya, ¿no? Es convenciendo a la niña que es que tiene parte de culpa de todo esto. Más fuerte todavía en cuanto a la culpa es cuando la niña siente sensaciones físicas de placer. Tengan en cuenta que esto puede ser muy extraño. Esto puede pensar que, pero ¿qué dice este hombre? Tengan en cuenta que existen muchas terminaciones nerviosas en los órganos sexuales de la mujer. He visto casos en los que papá se acuesta a dormir la siesta todos los días con su hijita, o papá baña a su hijita, y en ese momento eh, la niña tiene cosquillas, ¿no? Obviamente. Siente cosquillas cuando el papá enjabona sus partes, ¿no? Pero un día papá no la enjabona con esa energía limpia que siempre la habíamos enjabonado, ¿no? Sino la enjabona con una energía oscura, libidinosa. Los niños notan enseguida eso. Los niños están, hasta que se queda el estado beta de conciencia, como digo, están en un estado alfa, que es un estado como meditativo, captan la energía, como igual lo captan los perritos y los gatos domésticos, la energía de sus dueños, ¿no? Y los pueden tratar de forma diferente o relacionarse de forma diferente en función de la energía que tengan sus dueños. Los niños también, acuérdense, no captaba perfectamente. La energía a veces yo era consciente de que la captaba así, pero a veces, la mayoría de veces se captaba de forma inconsciente, ¿no? Entonces, el hecho de sentir placer al mismo tiempo que ver que hay una energía extraña, porque aquí no estamos hablando solamente de penetración, sino pueden ser tocamientos. Papá, en este caso, que es un caso real también, la cuesta dormir la siesta y un día empieza a tocarme. Y yo siento cosquillitas al principio, pero luego veo que esto no está bien porque la energía de papá es oscura y esto no está bien. Entonces, siento culpa, además se produce un choque absoluto y esto está relacionado con lo anterior, con la anorgasmia, porque se produce un choque entre lo que es el placer y lo que está bien. Ahora resulta que hay un mandato, por así decirlo, de que sentir es malo. Relacionan la oscuridad con el sentir. Sentir no está bien. Y por eso hay culpa, por eso hay anorgasmia.
Como ven, están bastante interconectados en muchos casos, ¿no? Otra consecuencia muy importante son los cambios de conducta y distanciamiento de las personas de referencia. Las estrategias, como decía, de la mayoría de los agresores, especialmente los del entorno, son convencer a los niños de que no digan nada, de que son culpables, de que esto es un secreto entre los dos. Otras veces incluso amenazan directamente, eh, de que mamá te va a dejar de querer, no te va a creer, etcétera, ¿no? Esto eh, hace que la niña de pronto, por supuesto, bloquee, aparte de ya los chakras que bloqueó por la experiencia de abuso, bloquee el chakra de la garganta, obviamente, ¿no? Y se separe emocionalmente de los padres, porque tiene un secreto que no puedo contar. Hasta ahora ha sido una relación cordial, muy natural, con mamá, con papá, donde les digo lo que siento, como dicen los niños, ¿no? Ellos dicen lo que sienten. Y de pronto la niña tiene un secreto que no puedo contar porque hay un miedo superior, que es que me van a abandonar. ¿Qué va a ser de mí? No hay miedo mayor en los niños que quedarse sin papá y sin mamá. Es el abismo, quedarse sin papá y sin mamá. Es un miedo común en muchos niños. ¿Qué pasará si papá y mamá mueren? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde quedo yo? ¿Cómo, quién me va a alimentar? ¿Quién me va a cuidar? Y esto hace que eh, se, se aleje de papá y mamá y produzca una preocupación en papá y mamá. ¿Qué está pasando? No entienden nada. Papá y mamá no entienden acercarse. Estos no consiguen acercarse a esa niña. Y a veces, cuando es adolescente, incluso, eh, también puede decidir ella misma no contar o alejarse de esa comunicación porque sabe que puede tener algunas consecuencias importantes. He tenido casos donde papá es un hombre con carácter y esa persona te dice, yo no cuento nada, tengo 14 años, imagínense, no cuento nada porque sé que papá va a matar a mi tío. O sea, papá, no dudo de que matará a mi tío o mi vecino. Yo no quiero perder a mi papá. Yo no quiero que a mi papá le metan 30 años de cárcel por matar a mi tío, por generar todo este conflicto. O sea, al final siento culpa también de si digo eso, ¿no? Realmente están en un callejón sin salida en muchos casos. Imagínense la desesperación, que estar en ese callejón sin salida, sin poder ahora acudir a mamá y a papá, y además que la única alternativa posible en esos momentos sea callarse y para que no haya un mal mayor todavía, ¿no? Bien relacionado con lo anterior, podemos decir que eh, una de las consecuencias es la sensación de sentirse sucia o el sexo sucio. Eh, y obviamente tiene que ver con la experiencia en sí misma, ¿no? Y especialmente no tanto con la suciedad que puede haber física, sino con la energía oscura del agresor. Los agresores sexuales obviamente no son personas luminosas. Los agresores sexuales manifiestan una energía muy oscura, que la persona queda impregnada de esa energía oscura. Al igual que yo, en el útero materno se produce una programación materna y me quedo impregnado de la energía de mamá, de tensión, de ansiedad, de miedos, de lo que tuviera, si la tiene. En esta experiencia de abuso sexual también quedan impregnados los chakras correspondientes tienen que ver con el abuso y con las consecuencias del abuso, con esta energía oscura y relacionan la sexualidad con esta energía oscura. Otra de las consecuencias bastante dura eh, es que la culpa y esta sensación de suciedad pueden llevar a la persona a autocastigarse o incluso castigar a otros, realizando incluso prácticas sexuales de sumisión, o sea, sadomasoquistas. Aquí no estamos evaluando esas prácticas, estamos explicando de que en algunos casos vienen de ahí, porque, a ver, hay un acuerdo entre las partes, entre la pareja o entre el grupo, pueden llegar a los niveles que quieran en sus prácticas sexuales, ¿no? Pero en este caso, cuando uno usa el sexo como forma de autocastigo, porque me siento sucia, me siento culpable, o teniendo promiscuidad sexual porque tengo esta culpa y siento culpa profunda de todo esto que ocurrió y siento que soy culpable de todo lo que ocurrió y merezco un castigo,
eh, o incluso acceder a drogas para ocultarme de todas estas sensaciones de culpa y de estas consecuencias, ¿no? La droga es una forma de ocultarse de la realidad, ¿no? Otra de las consecuencias importantes, muy general, es el miedo a los hombres o a la energía masculina. Aquí, antes de explicarles, me gustaría contarles el primer caso de abuso sexual que tuve. Una mujer de 57 años llegó a mi consulta no porque tuviera un abuso, sino este es un caso, un ejemplo claro de personas que no tienen conciencia, ¿no? Y era una mujer que sentía que no era feliz. Me decía que tenía todo en la vida, que ella había logrado en su vida aquello que siempre quiso lograr. Me dijo literalmente, yo cuando tenía 10 años visualicé mi futuro con un chalet con piscina, 2 hijos, un marido que me quisiera y dinero para no tener problemas en la vida. Y hoy tengo 2 millones de euros en la cuenta corriente, tengo un chalet con piscina, 2 hijos, uno acaba de terminar la carrera, el otro está terminando este año, un marido que me quiere como el primer día, pero yo no soy feliz. Desde el primer día vivió un abuso, fue un tocamiento por parte de un tío que hoy tenía 88 años, bueno, en ese momento de la consulta, tenía 88 años, y entiende por qué, o sea, ella al terminar la sesión me mira y me dice, ahora entiendo por qué llevo toda mi vida fastidiándome a mi marido. Mi marido me quiere como el primer día y yo no paro de fastidiarle, de molestarle, de llevarle a la contraria. Ahora entiendo que yo tengo rabia contra los hombres, o tenía rabia contra los hombres, porque trabajamos esa rabia en la consulta, ¿no? Esa sesión. Y luego yo tendría unos 40 y pocos años, ella era bastante más mayor que yo y era muy tímida para hablar de sexo. Con un hombre seguramente más, ¿no? Entonces miró para el suelo y le dijo, y ahora también entiendo por qué nunca tenía un orgasmo, ¿no? Me acuerdo cuando le di el alta, 2 meses y medio después aproximadamente, y esta mujer me dio las gracias. Yo le pregunté, como era mi primer caso de abuso sexual, si ella volvería a repetir todo esto, toda esta experiencia, porque bueno, eh, tuvo un pequeño bajón, no le digo depresión, pero sí tristeza profunda al descubrir todo esto. Y ella me miró y con una expresión muy canaria que es mi niño. Ay, que ver, mira, mi niño. Yo, por primera vez en mi vida, soy feliz. Nunca había sentido esta paz aquí en mi corazón. Y además, y volví a mirar para el suelo, me dijo, al mes y medio de trabajar contigo, tuve mi primer orgasmo. Para mí fue maravilloso oír eso, ¿no? Cómo de pronto podemos liberar nuestro cuerpo para poder tener el control nuevamente de nuestra existencia, ¿no? Como digo, este miedo a los hombres o a la energía masculina puede llevar a no tener, a querer tener relaciones con la energía masculina. Yo he tenido pacientes jóvenes que tuvieron 2 primeros novios, hombres, y 16 años se produce un abuso sexual y a partir de ahí siente que la energía masculina es peligrosa y tiene a partir de ahí pareja femenina. Tampoco estamos aquí cuestionando la identidad sexual ni lo que le gusta a la gente. Como digo, cada uno decide con su vida lo que quiere, pero lo que seguramente es interesante es entender si lo hacemos con libertad o estamos condicionados por este tipo de experiencia, porque lo importante es hacerlo con la absoluta libertad, ¿no? En este caso hay una condición, que es el miedo. Me gustan los hombres, pero son peligrosos, ¿no? Esto puede llevarte a incluso tener problemas a nivel laboral, porque la mayoría de los jefes, como saben ustedes, en este país, en España y en muchas partes del mundo, son hombres. Y hombres especialmente con mucha energía masculina, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces puedo llegar a tener muchos problemas con mis jefes porque esta energía masculina tan potente me recuerda a las experiencias de abuso. Y puedo llegar a casos extremos, incluso a odiar a los hombres. Una cuestión importante, también muy importante, es el rechazo a mi propia identidad. Muchas personas, muchas niñas, adolescentes también, o mujeres, fueron abusadas porque eran atractivas para el otro. Eh, Cuando ven los casos de depredadores sexuales, que llevan decenas, a veces más de 100 casos de abuso sexual, hay un prototipo, una imagen estandarizada muchas veces, ¿no? De
a quién escogen como víctima. Entonces, estas mujeres, inconscientemente, obviamente, entienden esto, entienden que por ser guapa me escogió a mí. De pronto, a partir de ahí, puedo cambiar mi forma de vestir, cambiar mi peinado, eh, sentirme, hacerme más masculina o sacar mucho más mi energía masculina, volverme incluso más agresiva para que no me ataquen. O sea, muchas veces se ve en el bullying, que ocurre muchas veces en los colegios, entre los niños, como niños maltratados son maltratadores en el colegio por una actitud defensiva de primero ataco como medida preventiva. Y esto fuerzan a sentirse menos atractivas y utilizando más la energía masculina para no volver a ser víctimas de todo esto, ¿no? Otro de los problemas que tiene mucha importancia son los problemas físicos. Antes se habló en la conferencia anterior de la fibromialgia. Yo tengo que decir que la fibromialgia puede tener muchos orígenes, entre ellos el abuso sexual. Yo he trabajado desde hace ya 10 años, creo que fue el primer caso que tuve de fibromialgia, aplicando la técnica de forma pura y profunda. Yo todos los casos de fibromialgia que he tenido se han sanado el- la mayoría al 100%, ¿no? Eh, Estos problemas físicos, que pueden ser picores o hinchaciones en la piel, dermatitis, ahora me gustaría contarles un caso eh, interesante sobre estos temas de la piel. Psoriasis, afecciones del sistema inmunológico, como pueden ser un sistema inmunológico débil, dolores de ovarios, cáncer especialmente en el sistema de reproducción, reproductor en el enano, dolores en la penetración, dolores en la zona lumbar. Estos dolores en la zona lumbar tienen mucho que ver con la tensión muscular que se produce en los glúteos, en el estómago, porque precisamente el- la punta de la columna, el coxis, tiene una movilidad que es al movernos, ¿no? Necesita acompañar, es como la cola de un perro, ¿no? Necesita acompañar el movimiento y cuando están los músculos adelgazando toda esa zona, se producen dolores lumbares, ¿no? No significa que todo dolor lumbar, obviamente, como dicen algunas teorías eh, o eh, métodos para trabajar con pacientes, tengan un origen de un abuso sexual, porque ¿quién nos dice que no me caí de culo cuando tenía 4 años, me rompí la punta del coxis y nadie lo sabe, ¿no? Estreñimiento, problemas en el tracto intestinal, e incluso contracturas en el intestino grueso, colon irritable, ¿no? Problemas en la garganta o respiratorios, como pueden ser el asma, y sobre todo en estos casos que hay abuso sexual con felación, con una obligación de hacer una felación al abusador, ¿no? Este caso que les quería contar es muy interesante. Fue una chica joven, debía tener 26 años, era verano, agosto para más señas, hacía calor. Ella vino ese día con un jersey de lana de cuello vuelto, las mangas hasta los nudillos. Pero en un momento dado ella estiró el brazo y yo le vi unas marcas en la mano. Aún no sabía para qué venía mi paciente, estaba empezando la entrevista, ¿no? Ella se dio cuenta que yo le miré la mano porque tenía unas heridas con sangre, ¿no? Entonces ella me miró y se levantó la manga de aquel jersey de lana hasta arriba, ¿no? Y la verdad que me quedé impactado porque el brazo estaba lleno de heridas. Yo lo describo como cordilleras antiguas, de heridas secas y ya la piel deformada, y algunas otras heridas abiertas y sanguinolentas, algunas otras con caspa, ya de haber pasado unos días, ¿no? Entonces me cuenta que ella vivió abuso sexual durante un periodo largo por parte del hermano menor de su madre. Convivían con él porque compartían la casa de sus padres y ella con su tío, que era el hermano menor, y la abuela, hasta que los padres pudieron comprar una casa. Vivió 2 años de abusos. Ella, desde el primer abuso,
su reacción, y esto depende de cada persona, obviamente, de qué es lo que tenemos más débil, el estómago, la piel, no, por ahí nos sale esta tensión que no experimentamos. Este es uno de los casos, además, que no pudo contar nunca nada, porque su tío, era una figura de autoridad, le dijo de si cuentas algo te van a abandonar, ¿no? Entonces lo que le ocurrió fue que empezó a rascarse por las noches cuando dormía. El rascarse le producía unas heridas terribles, como ven, y le llevaban a estar hospitalizada. Ese primer año que sufrió abusos estuvo un mes y medio en el hospital. Esto redundó incluso más en su picor, porque cuando estaba en el hospital, lo primero que dijo cuando estuvo en esa experiencia del hospital en regresión es, aquí me siento a salvo. O sea, la enfermedad es mi salvación. Cuando estoy aquí no está el agresor. Entonces, esos picores, a pesar de que abandonó la casa a los 2 años de estar ahí, siguieron a más. Y me contó que la media de estancia en hospital desde que tenía 6 años, cuando empezaron los abusos, había sido un mes. Que como mínimo estaba un mes en el hospital cada año por todo esto, ¿no? Eh, lo más maravilloso de esto, y para que vean la potencia de esta técnica, fue que a las 2 semanas la volví a ver. Vino con una camisa de tiros, con toda esta zona al aire, los brazos obviamente al aire. No tenía heridas sanguinolentas, quizás algunas caspas ya a punto de caer, y el pecho y la espalda los tenía libre, ¿no? Cuando me dijo que los tenía en carne viva. Yo no se lo vi en ese momento que tenía jersey, pero me dijo que los tenía en carne viva, ¿no? Me dijo también que después de 20 años había podido ir a la playa. Fíjese, vive en Canarias, el sitio de la eterna primavera. Y no, llevaba 20 años sin ir a la playa, obviamente. Con heridas abiertas no es bueno tomar el sol y aparte le daba mucha vergüenza que la vieran así, ¿no? Con todas esas heridas abiertas en el pecho, la espalda, en los brazos, ¿no? Otra de las cuestiones importantes son las alteraciones energéticas, especialmente en los chakras sexuales. Se podrán imaginar, pero también, o sea, el primero y segundo chakra, ¿no? Pero también en el chakra del corazón, por todo esto que hablamos de no poder contar, en el chakra de la garganta, como decía, pues, el tema de las relaciones, o también no poder contar, ¿no? Eh, y también, y sobre todo, un chakra que también se ve afectado es el tercer chakra, que es el plexo solar, ¿no? La boca del estómago, ¿no? Como última consecuencia, son otros miedos. Miedo a la oscuridad, a caminar por noches, quedarse sola en casa, miedos generalizados a veces, ¿no? Esto, como digo, son las consecuencias que yo he ido anotando, que he ido observando a lo largo de muchos años que llevo con esta técnica, muchos casos de abuso sexual. Ahora me gustaría pasar y dedicar un poco de tiempo, antes de las preguntas, a cómo trabajamos con esta técnica. Lo primero, obviamente, es acceder al síntoma. Y el punto de partida en una entrevista inicial, como hemos dicho, a veces no sabe que ha habido un abuso, es preguntarle qué le pasa. La persona te puede decir, mira, pues no sé por qué, pues tengo mucha tensión cuando hago el amor con mi marido, o sea, contar cualquiera de los síntomas que hemos, o consecuencias que hemos visto anteriormente, ¿no? Muchos de ellos no cuentan que han tenido el abuso. Entonces, primero definir qué quieres trabajar hoy. Oye, pues me siento sucia o culpable, no sé por qué me siento culpable y tengo una orgasmia, ¿no? Te puedes decir, ¿no? Bueno, a partir de ahí nos conectamos a través de diferentes estrategias, no vamos a entrar ahora porque sería muy largo de contar, con esos síntomas, incrementamos el síntoma y a partir de ahí se le dice a la persona, siente solamente esa sensación en tu cuerpo, el síntoma, que a veces es un pensamiento reiterativo, ¿no? O una emoción, o una cuestión física, también puede ser. Pero siempre la estrategia es bajarla al cuerpo, que la sienta en el cuerpo, imagínense que es un peso en el pecho, siéntelo profundamente y a partir de aquí
una orden contra esta Teresa y tu alma te va a llevar a la primera vez que sentiste todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí pueden ocurrir multitud de cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? Y cada sesión es un mundo, ¿no? Pero a partir de ahí lo que vamos a hacer es hacer consciente lo inconsciente. Eso en todos los casos, ¿no? En el caso que estamos tratando de abuso sexual, la persona puede ir a cuando tenía 4 años y de pronto vive un abuso sexual. También se puede ir a una vida pasada. Y a veces cuando eh, el abuso sexual o en función de la experiencia que tenemos los terapeutas, lo que uno siente como terapeuta, porque les digo, como terapeuta, si el paciente está en estado expandido de conciencia, lo mejor que puede hacer un terapeuta es estar también en estado expandido de conciencia. ¿Por qué? Porque fíjense, los pacientes cuando están en estado expandido de conciencia ven su energía, la energía aledaña, si hay un alma perdida, la propia energía de, como digo, de su cuerpo. Si nosotros como terapeutas, que además estamos formados en esta técnica como paciente y como terapeuta, que hemos vivido muchas sesiones de pacientes, no nos es complicado ponernos en esos estados después de tantas sesiones. Yo me he hecho como 40 y pico como paciente. Y lo mejor es conectarnos a ese nivel, bajar nuestra frecuencia cerebral porque entonces podremos sentir mejor al paciente, ¿no? Entonces, el, esto de hacerlo el consciente y lo inconsciente y buscar el origen del síntoma, la persona, obviamente, en este caso que estamos viviendo, irá a un abuso sexual. Le dejaremos que lo reviva. Obviamente no somos sádicos, hay experiencias de abuso sexual muy, muy duras, pero sí es importante que sienta la parte física, porque desde la parte física pueden venir, por ejemplo, si hay un bloqueo de la garganta, puede venir problemas físicos en la garganta, si hay un bloqueo energético por una afectación. Entonces es importante que viva los detalles de la experiencia del abuso sexual. Obviamente saltando a las partes intermedias, si dice me penetra y me duele, bueno, sigue y cuenta hasta 3 y avanzarás un poco más en la experiencia al siguiente momento significativo, importante de la experiencia, te puede contar cómo ahora le hace otra cosa. Bueno, pues eh, es importante ver qué sensaciones tenemos, físicas, emocionales y mentales. Obviamente hay que ir al momento más traumático, como va siempre esta técnica, de identificar los momentos traumáticos de la experiencia, porque no hay un momento traumático. Cuando vemos una experiencia que tiene varios momentos, empezamos a acotar, ¿no? Hasta aquí, ¿cuál es el momento más traumático? Y desde aquí hasta aquí, ¿cuál es el otro? Porque es importante acceder a los dos, no hay que elegir uno. Vamos a acceder a los dos porque ahí radican cuestiones diferentes, además, ¿no? En ese momento traumático se pregunta, se revive con más intensidad esa experiencia y se pregunta por las reacciones físicas, emocionales, mentales. ¿Y qué te hace hacer ahora que eres adulta? O si es una vida pasada, ahora en tu vida como Nacho, o en tu vida como Isabel, ¿no? Y todo esto que te impide hacer, ¿no? Esa es una parte muy importante porque estamos elevando a la conciencia las consecuencias del abuso sexual, todas las consecuencias físicas, mentales, emocionales y mentales, y lo que, que está implicando en esta vida hoy, que son todo esto que hemos visto anteriormente, como estas consecuencias que hoy me pasan, ¿eh? Que tengo anorgasmia, que tengo miedo a los hombres, que no quiero expresarme en mi feminidad porque ha habido una pérdida en todo esto, ¿no? Por supuesto, a partir de ahí empieza un momento crucial, que es confrontar la experiencia. La confrontación de la experiencia en los abusos sexuales tiene que ser muy cuidadosa y muy detallada, ¿no? Porque aquí, si yo tengo rabia, tengo odio, porque el terapeuta es importante que se encargue, más allá de que la persona diga desde el alma las consecuencias que tiene hoy todo esto, que le ayude a decir, mira, fíjate, perdonen por la palabra, este cabrón hizo esto contigo cuando tenía 6 años. Fíjate que hoy sigue todavía manejando tu existencia, sigue todavía haciendo que no puedas tener relaciones con tu marido plenas, que tengas miedo a salir a la calle, que te sientas sucia, que sientas que el sexo es sucio. Y le relacionamos todo lo que nos ha dicho, obviamente. ¿Hasta cuándo vas a permitir que este tipo siga manipulando tu existencia?
obviamente aquí le estamos removiendo por dentro. De esto se trata esta confrontación, removerla por dentro para que logre sacar todo aquello que está atrapado. No solamente la parte energética, que ya pasaremos a ver. Aquí está atrapada la rabia en la expresión primero. Hay que expresar la rabia. Ustedes, los que no sean terapeutas, no se podrán imaginar a veces lo que hacen los pacientes. Yo en sesiones presenciales tengo un sillón maravilloso con unos cojines los uso de respaldo. Entonces levanto uno de esos cojines que son así de gordos, me lo pongo como cuando si estuviera haciendo artes marciales, como un arma, o sea, como un escudo, y no saben ustedes los puñetazos, patadas, insultos que pueden sacar, de toda la rabia acumulada, de todo lo que han ellos sentir en su vida, de todas las consecuencias que han tenido a lo largo de tantos años de sentirse que se tienen que ocultar, de que no han podido tener relaciones sexuales plenas, de que han rechazado a chicos que les gustaban porque tenían miedo de los hombres, de que no pudieron conectar emocionalmente a partir de ahí con sus padres y mamá se murió ya y no pude conectar con ella incluso en la muerte, es muy duro. Esto hay que sacarlo, ¿no? A partir de ahí, lo que vamos a hacer, obviamente, es extraer toda la energía que está atrapada en los chakras de esa persona, especialmente en los chakras sexuales, pero también, como digo, en el tercer, cuarto y quinto chakra especialmente. Y como último, uno de los últimos pasos que hacemos a partir de ahí es recuperar la energía que perdimos, ¿no? Yo siempre llevo a la paciente antes de que ocurriera todo eso. Le digo, fíjate, en un momento que estás bien, con mamá, con papá, antes de todo esto que ocurrió con el abuso, ¿cómo te sientes ahí? ¿No? Feliz, libre, segura. Bueno, esta es tu esencia, esta es tu energía, la energía de tu alma con la que viniste a este mundo y que este cabronazo te robó. Entonces ahora le ayudamos a recuperar esa energía. Esa niña libre, se sentía pura, que sentía que podía disfrutar de esa experiencia de la vida, ¿no? Y le ayudamos a recuperar esa energía atrapada en esa experiencia. Las energías que se nos escinden en nuestro campo vibratorio, nuestra alma es de energía, se puede escindir, viven en un cuarto al lado, como dice Kabuli, pero nos siguen mandando influencia, siguen conectadas, nos están mandando todas esas señales. Da igual que esa experiencia sea de una vida pasada, sigue ahí, paralela, es todo presente para el alma, ¿no? Y sigue mandando las señales que pueden ser, como digo, nos pueden producir cuestiones emocionales, físicas incluso, o mentales. Y a partir de aquí, de que completamos nuestra energía, la ponemos en situaciones algunas futuras, ¿no? Yo nunca la pongo en la situación de abuso, obviamente, que el abuso siempre es traumático, ¿no? Pero sí en situaciones futuras que tienen que ver con las consecuencias, por ejemplo, de que el sexo sucio, cómo te sientes ahora ahí con tu marido. Bueno, luego no me gustaría tomar más tiempo, bueno, me gustaría pasar al turno de preguntas, pero sí comentarles que hay muchas experiencias de este tipo en las que son necesarias sesiones posteriores. ¿Para qué esas sesiones posteriores? Si está bien hecha la experiencia del abuso sexual, puede ser nada más que necesario una sesión, ¿no? A veces dos, a veces tres, depende, ¿no? Depende también de si son una única experiencia o ha habido muchas, ¿no? La mayoría se pueden resolver en una sesión. Pero lo que no se cambia en una sesión muchas veces es soltar el cuerpo. Se hagan en cuenta que tenemos un cuerpo físico. Nuestra esencia es el alma, sí, pero nuestro cuerpo físico está abollado, ¿no? Como así decirlo, ¿no? El coche está abollado. Y lo que ocurre es que hay que cambiar esa dinámica. Si la musculatura mía está tensa, yo debo aflojarla, debo volver a sentir el cuerpo, ¿no? Y hay sesiones posteriores en las que el único objetivo es soltar el cuerpo. Estas sesiones que yo hago con algunos de mis pacientes son sesiones básicamente de visualización que no tienen mucho que ver con la terapia regresiva, pero sí son importantes de realizar para que entiendan
para acelerar el cambio de conducta ante un acto sexual, por ejemplo, ¿no? Bueno, con esto me gustaría terminar mi exposición. Creo que esto es un tema muy importante. Eh, Decirles también que, tristemente, el, más del 95% de estas experiencias de abuso sexual nunca fueron denunciadas. Que cuando uno trabaja como terapeuta de esta técnica se da cuenta de que la violencia hacia la mujer, no solamente sexual, es mucho más de lo que se dice, y que las consecuencias del abuso son mucho mayores de lo que nos creemos, que pueden hacer que una vida se termine porque la persona no quiera seguir viviendo, o puede condicionar absolutamente la experiencia laboral, familiar, íntima de una persona. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias a todas las personas que han estado aquí. Muchas gracias a Carlos, a la organización de la Asociación Española de Terapia Regresiva por esta labor tan encomiable que hace, por esta labor de investigación que ayer expusieron al final de la jornada tan maravillosa que están haciendo, porque es necesario que de una vez tengamos una prueba lo más cercana a la ciencia de que esto es una terapia que funciona. Por otro lado, como decía Freud, cuando le criticaban también que su técnica de hipnoterapia para trabajo de la histeria a finales del siglo XIX no era científica, él decía, miren, saben ustedes, a mí no me importa, ustedes no puedan demostrar que esto es ciencia, lo que me importa es que mis pacientes sanan. Muchísimas gracias y estoy aquí bueno, pues a preguntas que deseen hacer para aclarar algunas cuestiones o ahondar en otras de ellas. Muchísimas gracias. No sé. Hola Nacho, soy Hola, Leopoldo. Carlos. Carlos está en una Ah, entrevista. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Encantado. No nos conocemos, pero encantado. Lo primero agradecerte por esta exposición porque has dado una casuística tremenda y una variedad de síntomas que detallan muchísimo todo esto y de parte de todos los terapeutas yo creo que te agradecemos que hayas sido tan específico y tan claro para toda la variedad de cosas que pueden salir de algo tan terrible como un abuso sexual. Ujú. Y bueno, pues quería abrir el turno de preguntas. Primero aquí presencialmente. ¿Alguien tiene...? Pues tenemos por internet también, ¿no? Sí, yo creo que había una persona que levantó la mano muy prontito, además, ¿no? Que se llama Frida, ¿no? Entonces, si, Frida, si Sí. quieres abrir el micrófono directamente. Sí, si puedes abrir el Hola, micrófono directamente. Hola. Hola, ¿qué tal? hola. Wow. Uf, gracias. Lo único decir gracias. Estoy demasiado emocionada. Em, es que quería hablar, pero es que creo que me va a ser imposible. Estuve en un taller con Kabul, con el profesor y con un par de compañeras que están ahí presentes. Y, y, y claro, ¿cómo afecta? O sea, siento ahora cómo afecta eh, la regresión que tuve de mi nacimiento, cómo afecta, cómo a la madre puede notarse esto que estás explicando tú y cómo se nota el peso tan, tan marcado, heredado, de Mm. mezcla de blanco y negro. Entonces es como muy potente y llevo tiempo con la sensación muy detallada de racismo y es algo que lo que dices como que tiene un proceso que una vez que se abre, como que es imposible, que hay que estar ahí. Y te agradezco mucho la sensibilidad con la que has hablado todo, todo, todo. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Frida. Mm, Sí, el proceso del autodescubrimiento, ¿no?
el abrir la caja de Pandora, que significa todo aquello que ocultamos desde niños, ¿no? Cuanto más sensible es una persona, más tiene que esconder. Este mundo no es fácil. Vemos muchos adultos que nos los ponen difíciles cuando somos niños. Vemos muchas circunstancias que no nos gustan. Los niños, como decía, viven en ese estado alfa de hipersensibilidad, captan la energía, captan y no entienden por qué los adultos están enfadados, por qué no me cuida mamá. A veces no entienden el mundo subjetivo, o sea, la realidad, lo que importa de la realidad es la subjetividad. La objetividad importa poco. Como comentaba Carlos antes, si de pronto hay una experiencia donde yo siento que mamá no me quiere, pero mamá me quiere muchísimo, lo que pasa es que tiene 8 hijos y yo necesito una manera de verme solo, pues es que sencillamente siento que mamá no me quiso. Y seguramente lo que crea es que no soy válida para mamá, que no soy suficiente, que no valgo y tenga un problema de autoestima. Y si dentro del útero materno mamá tuvo sus problemas y tiene una energía heredada, obviamente, de abuela, de que sea, ¿no? Es Yo potente, capto, sí. yo capto esa energía, la hago mía ahí, en el útero materno, y se produce esa programación materna. Por doble vía, Bruce Lipton, ha sido nominado a 2 veces a premio, el biólogo, pero premio Nobel de Medicina, porque no hay biología, incluyen a los biólogos dentro de la medicina. Él lo habla. No habla tanto la parte energética, que también, sino la parte biológica. Es que eh, las hormonas del cortisol, por ejemplo, la hormona del cortisol que se produce a través de las glándulas suprarrenales por la ansiedad. Si mamá tiene ansiedad en el embarazo, el niño tiene ansiedad o la niña tiene ansiedad, porque se transmite a través de la placenta esa hormona, igual que las sustancias, los alimentos, ¿no? Y yo no entiendo por qué tengo ansiedad. Y hoy tengo ansiedad, pero no es mía. O sea, yo me planteo la objetividad de tener ansiedad y no encuentro ningún motivo. De pronto resulta que tengo un marido maravilloso, tengo unas circunstancias económicas estupendas. Lo que me decía esta mujer que tenía tristeza profunda, que el origen es un abuso sexual, pero puede ocurrir lo mismo, que es que el origen es que mamá sentía ansiedad en mi embarazo. Y yo creé un esquema de conducta ansioso a través de esta programación materna. Y un día se me despierta por estas similitudes, porque una de las circunstancias que ocurrió en el embarazo, hoy la tengo yo, y pum, desproyecta el resto de los síntomas que incluye la ansiedad. Y cuando voy a objetivizar todo esto, no entiendo nada. Y nos enseñaron que el mundo es racional. Pues mentira, el mundo no es racional, el mundo es subjetivo y a veces irracional desde el punto de vista de la lógica mental, pero muy lógico desde el punto de vista del inconsciente del alma, por estas correlaciones que se producen entre variables, ¿no? Y es ahí donde nuestra alma despierta, nuestros miedos, nuestra alma despierta. Y cuando uno se adentra en este mundo, ya no hay vuelta atrás. Yo, mi mayor consejo, Frida, es que sigas ahondando, sondando todo esto. Es un camino maravilloso, no te digo que sea fácil, ¿verdad? Pero Sí. es un camino maravilloso, de liberador. Yo que formo terapeutas y los sigo durante bastante tiempo, veo cómo les cambia la cara y les cambia su energía. Yo antes dije, he dicho varias veces, veo la energía de las personas y les cambia completamente la frecuencia de vibración, pero absolutamente. Incluso le cambia las facciones de la cara. Físicamente parecen más jóvenes mis alumnos al terminar la formación. Y yo siempre les digo que yo pensaba que esto era un 2x1 porque es una formación como paciente y terapeuta. No, es un 3x1 porque también es un lifting facial. Y aparecen más jóvenes al final. Y lo curioso es que además los familiares le dicen, los compañeros de trabajo, ¿qué te has hecho en la cara? Que pareces más guapa, más luminosa. La luz que se refleja a través de la expresión facial, ¿no? Así que te animo y te doy un abrazo desde el alma, Frida, Gracias. para que Uy, sigas, la sirena. para que sigas en este camino maravilloso que es el trabajo del alma. Sigas Mm. ahondando y liberándote de todo aquello que, bueno, porque nunca pudiste liberarte, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que más, creo que lo que más me pesa ahora es por mi hijo, que ya tiene 23, o sea, que es que adulto, pero
como no te has dado cuenta, no te has dado cuenta, no te has dado cuenta, pues toma, te lo doy a dar, pero bien, Bueno, pero bien fíjate, grande Frida, y aquí, así. aquí hay una No, cosa. Aquí- está, ¿sabes? y Los hijos sí, no eligen a los padres casualmente. sí, 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 Pues a lo sí, mejor si tú hubieras estado en el nirvana del alma, no te hubieras cogido. Porque necesitaba vivir una madre así, ¿sabes? No se te sientas culpable de sí. eso. Cada alma tiene No, su no, camino, su recorrido, y sencillamente, me, bueno, desde tu luz le puedes ayudar ahora, eh, sí, 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 pero él sí, necesitó sí. vivir eso. Su alma los cogió. Sí, no, no me fustigo del todo, pero sí que me doy cuenta em, cómo Cómo de influyen las ser madres. víctima, sí, cómo influyen las madres, eso la raíz sobre todo, y Mm. cómo de ser víctima de abusos infantiles a crear mi propio mecanismo y como es que es tan reflejante lo que has hablado como es una chica exótica tal cual, pues bueno, pues ahora ya sé por dónde me he movido. Mm. Conforme vas creciendo, tomas tus mecanismos y claro, y sí, sí, como que desde ahí, desde el lado opuesto, tuve al hijo. Mm. Y ahora pues llevo un tiempo pues que me quiero estabilizar y él lo ha notado en según qué etapas se ha quedado así, "Ah, pues si tú has cambiado, yo también puedo". Y es como, vale, por aquí tengo que ir, que esto es lo que me sienta bien, lo que veo que también le doy ejemplo, claro, desde una neutralidad, ni negro ni blanco. Muéstrale tu luz. Tú primero Gracias. trabájatele, muéstrale tu luz. Claro, claro. Sencillamente. Y gracias. Ya, Aquí, me Frida. caí. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta de las Muy bien, personas. si hay alguna pregunta, que active directamente el micrófono y que la realice. Bueno, no tenemos ninguna pregunta más. Me gustaría, Nacho, me gustaría compartir contigo una cosa que he hablado con una ponente de mañana. Ujú. Es que parece que este simposio tiene un trasfondo femenino bastante curioso, ¿no? Hemos empezado este día con el alma que es la parte, el propio amor, la propia energía primaria. Seguimos con el femenino, trabajamos ahora abusos, que también roban femenino, y mañana vamos a trabajar más temas de femenino. Parece que hay un trasfondo en este simposio sin haberlo pensado. Ha ido Bueno, saliendo, ha ido saliendo todo como tenía que salir, ¿no? De alguna forma. Y, y bueno, pues te agradecemos muchísimo pues tu participación y sobre todo, ya te digo, toda tu experiencia, 600 regresiones de abuso sexual. Es una cantidad tremenda y nos hace reflexionar cuánta gente no va a terapia y realmente lo está sufriendo. Porque muchas veces es como se cogen todas las emociones del agresor, existe también la vergüenza, la culpa, y es terrible, la verdad. Que tú hayas trabajado solo en abuso sexual con 600 regresiones, me deja sin palabras, ¿no? Y, y realmente somos conscientes de todo el daño que están sufriendo muchísimas personas en todo el mundo diariamente. Y es una cosa constante y que se sigue produciendo con silencio, con rechazo de la familia, rechazo de las propias personas hacia sí mismas, como tú has especificado, ¿no? Todo este asco, rechazarme, rechazar mis virtudes, rechazar mi amor propio, mi presencia. Me rechazo a mí bueno, porque estoy cargando con ese rechazo también del abusador, ¿no? ¿Nos pues sí. podrías decir algún consejo para todas esas personas que no se han animado a trabajarse y que sientan ese rechazo, ese asco, ese repudio hacia sí mismos o hacia sus relaciones? ¿Un consejo para todos? Bueno, mi mejor consejo es, ya lo hablé antes, ¿no? Esto es una técnica para valientes, ¿verdad? Lo sabes, ¿no? Tú eres terapeuta de esta técnica, ¿no? Eh,
Yo siempre digo una cosa. Lo último, lo único cierto de esta asistencia en este cuerpo físico es que este cuerpo va a morir, ¿verdad? Que acaba este curso, por así decirlo. Las almas eligen muchos cuerpos para experimentar diferentes circunstancias y aprender, ¿no? Y si no aprendemos en esta, vamos a tener que aprender en otra. Con lo cual, si no nos liberamos en esta de estos atrapamientos que tenemos, vamos a tener que repetir seguramente unas circunstancias similares en otras vidas. Pero quedándonos en esta vida y en este cuerpo, yo, antes incluso de conocer la terapia regresiva, me imaginaba la muerte, ¿no? En la que nunca he tenido miedo, por cierto, desde niño. Y la terapia regresiva me ha quitado, si tuviera alguna mota de polvo de miedo, me lo ha terminado de quitar, obviamente, porque la muerte no existe. Pero cuando muera el cuerpo físico, que es que acabamos el curso y miremos para atrás, ¿no? Yo me gustaría que cerraran los ojos e imaginaran su muerte. E imaginaran dos caminos posibles. En uno de ellos fuimos, iba a decir valientes, quizás no es la palabra, ¿no? Fuimos obcecados en cambiar nuestra tendencia natural, que es sentirnos víctimas, y nos enfrentamos a nuestros miedos, a nuestro agresor, en este caso del abuso sexual. Le entregamos lo que no era nuestro, toda esa energía oscura, y recuperamos la luz de nuestra infancia, de nuestro ser, ¿no? Ese alma que vino a este mundo. Incluso parte de nuestra energía del alma de vidas pasadas está correlacionado con las vidas pasadas. Incluso podemos entender por qué estamos viviendo tantas experiencias de abuso entre tantas vidas. He habido casos que he tenido donde de pronto resulta que es que un día fui un agresor sexual. Y yo cuando fui al espacio entre vidas decidí sentir en mis propias carnes el dolor que hice sufrir a tanta gente, a tantos niños, a tantas niñas, ¿no? Y de pronto llevo no sé cuántas vidas de abuso, ¿no? En mis propias carnes, ¿no? Cuando elimino ese papel de víctima y de pronto encuentro la esencia de todo esto y recupero mi luz y recupero mi alegría y recupero mi sexualidad, y mi autoestima y mi condición, o sea, toda mi condición de mujer, ¿no? Eso es como, no se pueden imaginar los que no hayan vivido, no sean terapeutas y no hayan vivido una experiencia de trabajar con alguien que ha sufrido abuso, la alegría que muestran en sus caras, ¿no? O sea, la luz y las sonrisas que muestran en sus caras. Yo son de las experiencias, yo obviamente le enseño a mis alumnos a no identificarse emocionalmente con la experiencia, ¿no? En el caso de las mujeres es importante porque imagínense que el terapeuta ha recibido un abuso sexual también, la identificación puede ser terrible. Entonces nuestra vibración energética, que yo digo, hay que ponerse en estado alfa, conectarse con nuestra alma para ayudarlo mejor a nuestros pacientes, no va a estar correcta, no es correcta, ¿no? Entonces ese primer camino significa la liberación de todo eso y recuperar lo que somos, nuestra esencia. El segundo camino es no hacer nada. Y no hacer nada es obvio a dónde nos va a llegar, porque ya lo sabemos, ya hemos ido evolucionando una serie de años en esta vida y vemos que todos estos síntomas que he ido nombrando han ido a peor. Imagínate dentro de 40 años cómo van a estar, cómo va a ser tu vida. Sencillamente visualicemos esos dos caminos. Sencillamente mi recomendación ante tu pregunta es trabájense, trabájense y trabájense. Con una técnica como esta, que es maravillosa además, que es rápida, que es profunda, que no le estamos diciendo nada al paciente de lo que tiene que hacer, porque todo está en tu alma, todo lo que necesitas hacer y lo que te pasó está ahí. Con lo cual, sencillamente déjate acompañar por uno de nosotros y libérate de todo esto. Tu alma lo necesita. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos dar un gran aplauso. Te agradecemos muchísimo tu presencia, tu participación, tu tiempo A ustedes y, tu, por la vamos, invitación. y toda esa experiencia brutal que has aportado a este simposio. Muchísimas gracias. Pues un abrazo y hasta el siguiente. Un abrazo. Hasta luego.